Estimados televidentes, amigos radioescuchas, es para nosotros motivo de privilegio, por supuesto que sí lo es, platicar con Francisco Martín Moreno a propósito de México esclavizado. Es la segunda vez que tenemos el privilegio de entrevistarlo. La primera fue con este libro que también tiene el México, porque son varios títulos que usted tiene con México, pero fue en pocas palabras el México ante Dios en el Hotel Ancira, donde hablamos sobre, a propósito de esta casi diatriba en contra de la iglesia que ahora vuelve a repetir. El libro me fue entregado anoche, yo siempre me he puesto como condición para entrevistar a un personaje como usted, pues mínimo haber leído, caray, el libro. Me lo entregaron anoche y alcancé a leerle el primer capítulo, ¿no? Y justamente hoy en la mañana ya me enfrento con que la iglesia, ay, caray, dije otra vez, bueno, parece que me sigue, pero bueno, al margen de esto, me llama a mí la atención, le puedo confesar algo así nada más como para entrar así en materia, que fui entrando al libro, bueno, pues así poco a poco de qué se trataba, por dónde iba, y me fue llevando a mis lecturas juveniles, y lo digo sin menoscabo del que sean las lecturas juveniles, no hablo como una lectura livianita, facilona, no, sino al contrario, claro, esa literatura que es importante, porque a través de la novela o de la ficción, nosotros en los 60, 50 aprendimos justamente muchas cosas de historia a través de la novela. Claro. Y cómo se quedaba, y yo dije, me va llevando hasta esto, y resulta que en la página, en la página justamente 50, dije, bueno, son 400 páginas las que debo leer en la noche, ya no le llegué a tantas, pues no, pero bueno, pude leer una gran parte. Y si me permite, quisiera nomás participar así tantito de este de breve texto que dice: el camino hacia la conquista de las estrellas, dice usted, lo encontraría en la novela, la herramienta imprescindible para traducir los temas más complejos en párrafos llenos de conclusiones, accesibles no solo para los estudiosos, sino para el público en general, y esto es importante. Y continúa diciendo el maestro: la novela era un tapete mágico con el que podría surcar los aires, jugar con los espacios, revolotear como una golondrina encantada y contar, apartada de las ráfagas de las rígidas técnicas científicas, todo lo que sus ojos pudieran ver desde las alturas. ¿La novela? Bueno, ¿por qué no la novela? ¿Qué da más respuestas que la historia? Se pregunta. ¿Qué da más? La novela ofrece más respuestas que la historia, mi querido Francisco. Sí, perdón, sí, muchas gracias. Yo creo que sí. Yo creo que la novela da muchas más respuestas que la historia, porque el historiador tiene que partir de hechos concretos, de datos duros. Y bueno, si él viola esta regla, entonces está violando una de las principales limitaciones que tiene que tener un historiador, los datos duros. El novelista no. El novelista puede ir muchísimo más allá, inclusive puede, donde no haya llegado el historiador, él puede aventurar hipótesis, tesis, que a lo mejor no se le han ocurrido al historiador, y en la novela cabe decir, y no podría haber pasado esto, y esto, y esto, y esto, y esto, dentro de un contexto novelado, pues claro que cabe. Entonces yo sí creo que muchos historiadores podrían informarse o tomar ideas de la novela, y por eso creo que la novela puede ir muchísimo más allá que la historia. ¿Cómo transitar por seguramente este sendero un tanto impreciso entre la verdad y el decir tengo libertad y es licencia histórica o licencia como sea o novelística, y no caer pues en que pues ahí se va por donde yo me pueda ir, si al cabo es novela histórica? ¿Cómo navegar entre estas dos cuestiones? No, bueno, yo sí pienso que si yo le pierdo el respeto a la historia, el lector me va a perder el respeto a mí. Yo no puedo poner déjame citar un barbarismo, yo no puedo poner a Moctezuma Xocoyotzin naciendo en Brooklyn en 1900, porque entonces voy a perder el respeto a la historia. El lector va a decir, ¿esto qué es? Y lo va a dejar. Entonces,
Yo tengo que partir del hilo conductor de la historia. Para mi buena fortuna, hay enormes historiadores mexicanos y extranjeros que me han ayudado de manera definitiva en mis investigaciones. Pero cuando he concluido esas investigaciones, yo tengo que respetarlas y tengo que tener un hilo conductor duro, sólido, congruente y bordar alrededor de él. Yo te diría, por ejemplo, cuando se reúnen Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón en el castillo de Chapultepec en 1927, cuando se quería reelegir y se reelige hasta el año siguiente, pero modifican la Constitución del 17 entre Obregón y su grupo. El punto está en que ¿qué podían haber dicho en ese desayuno? Entonces tú tienes que estudiar los personajes, tienes que estudiar la historia, tienes que saber de qué podían haber hablado, por qué tenían que haber hablado de eso, qué podían haber desayunado, bebieron, fumaron, cómo iban vestidos, cómo eran sus voces. Entonces bordas alrededor de ese evento, pero siempre respetando el hilo conductor de la historia, porque de otra manera te van a perder el respeto. Pues una vez sentadas las premisas, ahora sí, empecemos a platicar luego de una pausa. Continuamos, estimados televidentes, en este programa especial con el escritor Francisco Martín Moreno y a propósito de su más reciente libro, México esclavizado. Continuamos. Pues continuamos con esta que nosotros consideramos agradable charla y esperamos que ustedes la consideren igual al término de ella. Creemos que sí, porque pues, el escritor por supuesto lo vale. Ahora la pregunta, ¿cómo es posible que en este libro se pueda condensar y de manera amena y casi partiendo desde la ficción, como ya decíamos ahorita, pero se puede ir a verdades tan dolorosas, tan verdaderas, tan lacerantes y tan generales al mismo tiempo de lo que es nuestra historia de México, partiendo prácticamente, bueno, desde la historia de los mayas hasta la actualidad y ahí tocar hasta, hablando de ficciones, y ahorita lo platicamos por lo que usted me decía de la relación amorosa de los protagonistas, pues llegar hasta Piedra de Sol de Octavio Pázcara y prácticamente que eso viene siendo un párrafo hermoso del encuentro de los protagonistas ya cuando han pasado muchas peripecias, pero me estoy yendo por un final feliz que tampoco es el último. Pero en fin, hablar de lo que es la educación mundial, la filosofía de Porfirio Díaz, todo el porfirismo, por ejemplo, lo que es la cuestión europea, lo que es el colonialismo en África, en América, lo que es el colonialismo de Estados Unidos, en fin, de temas tan vastos y que estén tratados tan sintéticamente y tan amenamente. Aquí hay un oficio, por supuesto, como escritor, y no descubro el hilo negro, pues ya su novela ya tiene mucho oficio en esto. Pero ahora sí, usted muy seguro, muy entero, con muchos recursos para esto. Sí, bueno, empieza a llamar la atención qué pasó con los primeros europeos que llegaron a México, a América, que no solamente a México, sino a América. Bueno, entonces, cuando empiezas a estudiarlo y partiendo del norte, ¿qué hicieron los ingleses con los Sioux, con los navajos, con los apaches, con los comanches? Es caray, ¿verdad? Es los europeos. Y luego, ¿qué hicieron los europeos españoles cuando llegaron a México, a Tenochtitlan, y a todo el Valle del Anáhuac, a Mesoamérica? Bueno, fue una devastación. Muere el 80% de los indígenas, no porque los hubieran matado como los asesinaron en los Estados Unidos, sino mueren fundamentalmente de enfermedades, de peste, porque trajeron la viruela a México. No perdamos de vista que tanto que Cuitláhuac, el gran Tlatoani, el hermano de Moctezuma Xocoyotzin, muere de viruela. Y la peste, bueno, fue terrible, que fue lo que logró, lo que consolidó, digamos, la conquista de México. Sí, cuando se sostiene que fueron grandes batallas, yo les digo, ¿dónde están las grandes batallas? Entre españoles y, pues si tú quieres nada más, la Noche Triste, pero que la ganaron los españoles, la ganaron los mexicas, quiero decir, ¿no? Y que además, digo, yo siempre me pregunto, ¿y por qué la Noche Triste? ¿No fue la noche en que los mexicas le ganan a los españoles? Pues tendría que ser la noche de la alegría. Pues sí. La única que hemos tenido.
La única, la ganamos nosotros, entonces... En triste, pues mal andamos. Bueno, entonces dice, no, es que la historia lo escriben los vencedores. Bueno, puede ser cierto, pero la verdad de las cosas es que en 1828, en el gobierno de Vicente Guerrero, pues largamos a los últimos españoles de México, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ya casi 200 años, ya podríamos haber escrito algo de la Noche Alegre, ¿no? Pero en fin, digo, ese no es el tema, ¿no? La realidad de las cosas es que, pues sí, la llegada de estas civilizaciones europeas causaron un daño terrible y se truncaron grandes civilizaciones como la mexica, que claro que es incomparable con las casas de campaña de los Sioux, de los Comanches y de los Apaches. No puedes comparar el imperio maya con los Sioux, digo, no, es como comparar el nivel de civilización de los franceses del siglo XIV con los aztecas. O sea, sí había una diferencia importante. Pero de ahí es donde yo parto para tratar de explicar qué fue lo que pasó. Ahora, ¿cómo, al fin de cuentas, asentar que la historia del hombre sobre la faz de la tierra es una historia de esclavitud y de colonialismo y de sujetar a uno sobre el otro, el hombre como lobo del hombre? Pero partiendo de algo que se quiere relatar, porque el título es México esclavizado, y uno esperaría que nos ciñésemos nada más a México, y no, prácticamente nos damos cuenta, no sé si consuelo de muchos, pero que es la historia del ser humano. Claro, cuando ves, por ejemplo, cómo habían en la Europa finales del siglo XIX, las ruedas de las bicicletas eran de madera. Imagínate lo que era caminar en bicicleta, rodar por las calles de Lieja o de París o de Berlín, ¿no? En bicicleta, con esos adoquines, te dolían las manos, las asentaderas, la espalda, todo lo que tenía que dolerte. Sin embargo, cuando inventan finalmente el caucho para hacer las llantas de las bicicletas con caucho, y este caucho nada más lo producían en el Congo belga, que era como una ranchería de Leopoldo II, el hermano de Carlota. Bueno, entonces, claro que necesitan el señor Dunlop y el señor Michelin en Francia, necesitan a como de lugar más caucho, y entonces, claro, imponían cuotas de producción del caucho en Europa, en el Congo belga, y cuando no se llegaban a cumplir, digamos, los 100 kilos de caucho al día, le cortaban los pies a los negros o les cortaban una mano, y cuando ya no servían para nada los mataban. De ahí que entonces Leopoldo II haya mandado a asesinar a 10 millones de congoleños a cambio del caucho. Y luego todavía se acelera más esta industria porque detona la industria automotriz. Y claro, la industria automotriz no le ponían llantas de madera, le ponían llantas de goma. Y luego peor todavía, porque se detona la industria aeronáutica. Entonces la demanda de caucho en África y fundamentalmente en África y en Sudamérica, en Brasil, fue tremenda. Y de ahí que no tuvieran piedad a cambio de tener el caucho, como tampoco tuvieron piedad los españoles a cambio del oro y de la plata de México. Ay, y ahí vamos a seguir con la parte fundamental, entre otras, si es que hubiese una más fundamental que otra, que es la del Enequén en México, que también esta es tesis central de este libro, pero será luego de que nos tomemos un respiro. Déjenme respirar tantito, porque esta es una historia sacudidora, bárbara, pero que nos va captando como si fuera un cuento de hadas, por eso terribles. Pausa y continuamos. Pues platicamos con Francisco Martín Moreno a propósito de su libro México esclavizado. El tema central de su libro, geográficamente hablando, por supuesto, estaría en el Enequén, en Yucatán, en esta república que quiso ser otra y que terminó siendo nuestra. Es muy importante ver qué papel jugó la mecanización del campo en México en el siglo XIX, y no solamente en Yucatán, sino también en el estado de Morelos, donde se daban las famosas bardas movientes. Una barda moviente era una cosa muy curiosa, porque traían para los ingenios azucareros de Morelos, había muchísimos ingenios, bueno, todavía los hay,
y trajeron unas máquinas inglesas que procesaban la caña de azúcar a una velocidad tremenda, digamos 5, 6, 7 veces más rápidas que las que tenían anteriormente. Entonces se quedaban las máquinas paradas porque en un día podían hacer lo que antes tardaban en 7 días. Entonces necesitaban más caña. ¿Qué hicieron? Los hacendados azucareros movían las bardas en las noches para sembrar más caña de azúcar. Y al mover las bardas, pues los campesinos que tenían sus, entre comillas, sus ejidos, sus tierras comunales, veían cómo la barda se movía hasta que un día llega a la puerta del corral o a la puerta del jacal. ¿Qué pasó? La sublevación. Oye, porque además los convertían evidentemente en peones o en esclavos para tumbar caña y para procesarla. Y ahí surge la figura de Emiliano Zapata. Pero ¿qué es lo que pasa también en Yucatán? En Yucatán el enequén, solamente esta calidad del enequén se daba en Yucatán. Probaron en Costa Rica, probaron en Cuba, probaron en Filipinas, y solamente el enequén de Yucatán era el mejor del mundo, ¿no? Pero entonces tenían una máquina desfibradora que inventó un yucateco, y cuando esta desfibradora empieza a trabajar y a trabajar cada vez más, y luego trae maquinaria alemana también para desfibrar, copiada de este genio yucateco, entonces se quedaba parada la máquina, igual que había pasado en Morelos. Entonces por eso tenían que conseguir más tierras, hasta que se fueron robándole la tierra a los indígenas, a los mayas, y estalla la guerra de las castas, que dura 50 años, precisamente porque querían arrebatarle sus territorios. Los hacendados y el clero católico siempre estuvo ahí, porque cuando le iban a pedir un aumento de salario a los patrones, a los hacendados, el hacendado le decía: mira, ¿por qué mejor no le pides el aumento de sueldo a Dios nuestro Señor? Él te lo puede conceder, porque Él conoce tus pecados y tus debilidades. Yo te recomiendo que vayas a hablar con el cura. Y el cura le decía: resígnate, hijo mío, mientras más pobre seas, más garantizado tendrás tu espacio en el reino de los cielos. Claro, también estalla la revolución en contra de ellos. Pero viene un momento crítico en todo esto, que es cuando en la Primera Guerra Mundial, ya que había terminado la guerra de castas y ya que Porfirio Díaz les había regalado Belice a los ingleses, porque se lo regala, empiezan a exportar grandes cantidades de alimentos de los Estados Unidos al frente europeo cuando estalla la Primera Guerra Mundial, pero los exportaban en sacos de algodón y llegaban podridos los granos al frente europeo. Por eso a uno de los gringos de la International Harvester, de los dueños, le dice: bueno, ¿y por qué para exportar los granos no probaban mejor con el enequén? Y entonces probaban con el enequén, y como era muy amplio el tejido, llegaban los granos en perfecto estado. Entonces detona una cantidad de dinero la industria enequenera yucateca como nunca se había visto. Pero además también hacen los cordeles, las cuerdas para atracar a los barcos, los barcos, los submarinos, los acorazados, en los puertos europeos y en los puertos norteamericanos. Esa cordelería también era yucateca. Por eso, si tú vas al Paseo de Montejo el día de hoy, verás los grandes palacetes de los hacendados, porque tenían una gran cantidad de dinero. Y mucho de ese dinero sirvió en la última parte de la revolución para comprar las armas, para que Carranza pudiera comprar las armas para aplastar finalmente a Pancho Villa, porque eran los que más dinero tenían. Había dos elementos importantes financieros en la revolución: el petróleo y el enequén. Entonces le echa la mano Carranza al enequén, a la comisión reguladora del enequén, para financiar una buena parte de la revolución. Bueno, ¿Cómo acaba? Bueno, pues acaba la revolución y bueno, viene Felipe Carrillo Puerto como gobernador, y él decide acabar con todo esto y decir: vamos a regresar las tierras a los campesinos, vamos a dárselas, vamos a hacer alianzas con los empresarios. ¿Qué sucede? Que lo mandan matar. A Felipe Carrillo Puerto lo manda a asesinar a Álvaro Obregón, porque Álvaro Obregón ya lo estaba viendo no solamente como una amenaza en Yucatán, sino como una amenaza para su propio prestigio político, y por eso lo mandan a asesinar con sus 4 hermanos en Mérida en 1923. Por eso es importante recordar todo esto, porque fue una verdadera canallada lo que pasó. Pues estimados televidentes, amigos radioescuchas, por si todo lo que nos acaba de revelar Francisco Martín Moreno fuera poco, quiero decirles que también en esta estrujante, de veras, novela reveladora que nos enfrenta espejo a espejo con nuestras realidades, con nuestro pasado y con nuestro presente, hay una historia de amor también. Entonces, y de veras una historia de amor preciosamente contado.
hasta que va más allá, y diría yo, del feminismo o del machismo tradicional, porque puede haber hasta el cambio de sexos, puede haber en esto. Y lo digo así nada más. Quieren investigar a qué me refiero y decir, está bueno, está bien. Bueno, pues hay que comprar el libro y leerlo. Enhorabuena de veras, maestro, por esta lección de oficio que nos está dando a través de las letras, porque pues, aprende uno a vivir su historia, la más cruda, la más difícil que sea, pero por el lado, al fin de cuentas, hasta amoroso y amable. Sí, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. De veras. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima. Esto fue Café con Ángel. Hasta la próxima.